está muy dispersa en todo el territorio, por supuesto que concentrada sobre todo en los barrios populares que hemos tenido la mayor cantidad de casos, pero es una distribución muy dispersa en todo el territorio porteño. Aquí lo que ustedes pueden ver es la cantidad de personas que hemos atendido ya en las unidades de febriles. Recuerdan, hemos instalado en todos los hospitales generales de agudo y en algunos de especialidad, hemos instalado lo que serían centros de atención de febriles que tienen una infraestructura para poder atender en términos clínicos en unos consultorios y luego tienen otro lugar para tomar los hisopados y para esperar de manera cuidada el resultado del hisopado. Estas unidades febriles son 20. Y cada una de ellas tiene además un sitio de salida de un transporte público gratuito de los barrios más populares para que se pueda ir directamente sin usar el transporte público y de manera gratuita atenderse. En ellas hemos testeado 7.136 personas al día de hoy, de las cuales 2.392 han dado positivo. La próxima. Bueno, aquí lo que podemos ver es la totalidad de los casos confirmados de personas que viven en barrios populares. El total es de 3.331 al día de hoy, con 1.141 altas institucionales que ya han ciclado, ya han pasado la enfermedad. Lamentablemente han fallecido 25 personas y la tasa de letalidad de las personas que se han enfermado en los barrios populares es de 0.75%. Aquí tiene una apertura un poco más detallada de cómo han ido este programa Detectar. Es una política pública que ha sido de construcción en el Ministerio de Salud de la Nación y que nosotros rápidamente lo coordinamos con ellos y lo aplicamos en el territorio. Nosotros tenemos el programa Detectar en los 5 grandes barrios populares de la ciudad. En el barrio 31, como pueden ver allí, hemos ya testeado 2.085 personas bajo este programa. Es un programa de ir a buscar puerta a puerta en las casas donde viven convivientes o contactos estrechos de personas que hayamos confirmado el día previo. Todos los días los confirmados de cada barrio popular lo que hace es hacer una investigación epidemiológica sobre los convivientes y los contactos estrechos. Se va al territorio, se busca casa por casa a esas personas, se les interroga por los síntomas y si junta el criterio de lo que se llama sospechoso sensibilizado, es decir, tiene alguno de los síntomas compatibles, o cumple 7 días de conviviente, a pesar de que esté asintomático, nosotros los hisopamos. Esos hisopados son los que están allí en esa lista de datos y como pueden ver hemos hisopado en el barrio 31 2.085 personas, de las cuales 1.249 han dado positivo. En el 1114 de 1.244, 544 han dado positivo. En el 2124 de 713, 193 han dado positivo. En el barrio 15 de 82 hay 22 positivos y del barrio 20 de 95 hay 18 positivos. Y luego lo que estamos haciendo es, en el resto de los barrios populares de menor dimensión, lo que hacemos es instalamos operativos cotidianos, sobre todo aquellos que han tenido casos, y trabajamos como base operativa en las bases de estos 5 barrios. Le paso a la doctora Cingoni para que comente los datos de los geriátricos. Buenos días a todos. Bueno, tenemos al día de la fecha 48 residencias con casos confirmados, de un total de 484 residencias que tenemos. 8:15 de la... El comienzo. Es la preocupación, los barrios vulnerables donde se concentra y aglomera el mayor contagio. Sí, y lo que marcaba recién, bueno, el ministro de Salud porteño es que estaban en 80% de positividad, sí. Ahora la bajaron a 50, hay menos casos, pero bueno, estas son algunas situaciones. El barrio más complicado es la Villa 31, con 2.085 personas testeadas y la mitad, 1.249 casos confirmados. Casos confirmados en el barrio 1114, 544, las personas testeadas 1.244. En el barrio 2124, 713 personas testeadas con 193 casos confirmados. Barrio 15, 82 personas testeadas, 22 confirmadas. Y el barrio 20, 95 testeados, 18 confirmados. Vamos a ir con la conferencia de prensa. Todos los países que han completado esa curva de gasto, porque no son tantos tampoco, todos esos países han tenido una duración de base a base de 6 a 10 semanas, lo cual es una información técnica absolutamente apropiada, es descriptiva de la realidad. Ahora, eso no tiene una relación directa, ni siquiera una relación muy estrecha con la cuarentena. ¿Y por qué? Porque típicamente la cuarentena, las medidas de cuarentena son recomendables ir liberándolas cuando
los países, tanto sudeste asiático como europeo, han ido liberando la cuarentena cuando el R de contagiosidad baja por debajo de 1. Es decir, que cuando una persona infectada infecta a menos de 1, es el momento más apropiado, más cómodo, más seguro de liberar rápidamente la cuarentena. Y eso ocurre justamente arriba en el pico, porque a partir de que alcanza el punto máximo y empieza a bajar, baja justamente porque el R baja de 1. De manera que hay que tener mucho cuidado con mezclar la curva de casos con la curva o las medidas de la cuarentena. Las medidas de cuarentena se desandan rápidamente cuando los casos llegan al punto más alto. Eso es lo que han hecho otros países. Ahora, más allá de ello, ¿qué va a ocurrir en la Argentina? Como bien decía el jefe de gabinete ayer, lo iremos viendo semana a semana y no será una decisión solo de la ciudad. Porque en esta pandemia, digamos, hay que tener mucho cuidado con proyectar para adelante porque es el nivel, el nivel de conocimiento técnico sobre la planificación futura no es suficientemente estricto o preciso como para tomar decisiones de muy largo plazo. Así que yo creo que lo importante para decir a la ciudadanía, para no generar falsas expectativas, estamos profundamente preocupados por todas las dimensiones del ser humano que están siendo dañadas con esta cuarentena. Entendemos que la salud pública es un componente importante en términos del cuidado del ser humano, pero también entendemos que el ser humano depende de un conjunto de dimensiones. Y después de tantos días de cuarentena, hay gente que está angustiada, hay gente que está cansada, hay gente que tiene serios problemas económicos, hay gente que tiene serios problemas de la esfera de la afectividad y la salud mental, y todas esas cuestiones son importantes a considerar en el momento de discutir las medidas. Con lo cual, no relacionaría en forma directa la curva de casos con las decisiones de la cuarentena. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos para disminuir las medidas de restricción de nuestra comunidad lo antes que podamos. Y eso trabajamos día a día para ver cómo somos capaces de hacerlo. ¿En junio se va a mantener la cuarentena, ministro, en el mes de junio? Te vuelvo a repetir, cuando veamos la curva de casos de los próximos 7 u 8 días y lleguemos al jueves o viernes de la semana que viene, tendremos una imagen clara de lo que está ocurriendo y a partir de allí podremos presentar a la ciudadanía una propuesta. Y, por supuesto, al señor presidente, que es quien va a decidir. Sí, ¿qué tal, ministro? Buen día, Claudio Cardoso de Radio 10. Le consulto acerca, y a propósito de lo que le consultaba el compañero, si ya estamos transitando esa curva de caso o el pico, teniendo en cuenta que se venía diciendo, bueno, ya va a llegar el pico, ya va a llegar, estamos teniendo récords en lo que tiene que ver con casos confirmados. Y por otra parte también el tema del transporte público. Se insistió mucho en los anuncios del fin de semana de la alta cantidad de contagios en los transportes públicos. Esta semana, esperando por lo que va a ser el permiso único obligatorio a partir de mañana, no hubo tantos controles como se creía que iba a haber a propósito de lo que ha sido esta falta de puesta en vigencia de este nuevo permiso. ¿Cómo ha sido precisamente, haciendo un balance, esta semana desde el punto de vista de los contagios en el transporte público? ¿Tu primera pregunta, perdóname? Sí, más que nada si ya estamos transitando la curva de casos o el pico del cual se estaba hablando. Bueno, digamos, la forma de saber, porque todo el mundo pregunta, ¿estamos en el pico? ¿Cuándo va a ser el pico? La forma de comprender cuál es el pico es cuando la curva empieza a bajar, porque solamente el descenso indica cuál fue el pico máximo. Con lo cual nosotros vamos a conocer el pico cuando tengamos los primeros días de descenso de manera sostenida, ¿no es cierto? Y eso al día de hoy no lo podemos representar. Así que eso lo iremos viendo. Ahora, lo que sí se ve claramente, ustedes pueden ver el gráfico que yo les mostré, que hay un cambio de carácter de la curva que es evidente, no hace falta que yo se los explique. Ustedes miran la imagen y se dan cuenta de que nosotros estamos transitando eso que yo siempre digo, la montaña que teníamos por delante, nosotros estamos transitando una montaña. Si estamos cerca de la cúspide o a medio andar, no te lo puedo decir hasta que no veamos cómo evolucionan los días siguientes, ¿no? Y del transporte público, en realidad, digamos, yo te diría, los datos que nosotros tenemos es que el transporte público bajó 8% esta semana en relación a la semana anterior. Así que, efectivamente, hay dos cosas que son importantes. Primero, que efectivamente el transporte público descendió con las nuevas medidas. Y lo segundo, que también no es un tema menor, un profundo agradecimiento a la ciudadanía. Lo que está pasando semana a semana, más allá de que cada uno de nosotros somos un singular en la sociedad y cada uno de nosotros tiene una forma de ver la realidad y además cada dimensión del ser humano le pega a cada uno de nosotros de manera diferente y por lo tanto tenemos opiniones diversas, lo cual es extremadamente enriquecedor y representa lo que es una sociedad, gente que piensa y siente diferente. Más allá de eso, les quiero decir que
Nosotros estamos profundamente orgullosos de la ciudadanía a la cual representamos y a la cual gobernamos, porque el comportamiento social cada vez que le hemos pedido algo ha sido de un cumplimiento muy alto. Muy alto. Le hemos pedido que salgan los fines de semana con distanciamiento físico, con cuidado, y lo han hecho. Le hemos pedido que vayan a los negocios de cercanía sin usar el transporte público, y lo han hecho. Le hemos pedido que usen el tapaboca, y lo han hecho. Ahí escuchamos la conferencia de prensa del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y un dato que siempre resalta y que está bueno, ¿no? Cuando le preguntan por el pico de casos, la ansiedad nuestra, saber cuándo es el pico, el famoso pico, dice, bueno, nos vamos a enterar del pico de casos cuando la curva empieza a descender, básicamente, cuando tengamos una semana con menos casos que la anterior, ahí es cuando evidentemente fue el pico y comienza a tener un poco de respiro la cosa. Habló de medidas de cuarentena que no tienen que ver solo con las cifras de los contagiados. Recordemos que están detectando las zonas, que es lo más importante a la hora de trabajar, pero también habló de una salud mental, de la responsabilidad ciudadana, que bajó en el 8%, por ejemplo, en el transporte público, algo que Quirós todo el tiempo resaltaba, que también ahí está el contagio, también no solo en los barrios vulnerables, en los geriátricos, sino también en el transporte público. Sí, más allá de la salud mental, también resaltó lo complicado para mucha gente a nivel económico, mucha gente que en la realidad que tiene comercio, que está fundida, la está pasando muy mal. Más allá de cierto rescate económico por parte del gobierno, la está pasando mal, es una realidad. Se tienen en cuenta todas estas decisiones. Recién en 7, 8 días le van a volver a presentar al presidente un informe y obviamente la decisión es del presidente. Sí, la definición final es del presidente. Lo que sí también está bueno y que resaltó es que bueno, la ciudad dio cierta libertad a salir recreativos y que la gente se comportó bien. Y en la realidad la gente se comportó bien. Ok, el clima ayuda. En su gran mayoría también. El clima ayuda, no hace mucho calor, digamos, está normal, digamos, la gente no se agolpa por toda la calle. Para el fin de semana hacer frío no va a haber mucha gente. Ten en cuenta que vamos día 71 de cuarentena. El hartazgo, la ansiedad, por supuesto que se sienten desde la gente. Vamos a estar atentos a lo que diga Quirós en minutitos.